Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Arturo Sandoval Ayala, de la licenciatura en Derecho de la Universidad Montreal. Hoy expondré dos temas sobre el primer parcial de la materia Entorno Social, Político y Económico. El primer tema es el esclavismo, el cual fue un sistema social en el que se fundamentaba en la esclavitud de hombres y mujeres que pertenecían o eran de propiedad de otras personas, las cuales eran sus amos, y los forzaban a realizar trabajos muy duros como modo de producción. Eran recompensados con muy poco de lo necesario para subsistir. Los esclavos no tenían derechos y no eran libres de tomar sus propias decisiones, lo cual hacía que fueran explotados y torturados de formas muy duras y crueles que les tocaba recibir durante una gran parte de su vida. El esclavismo comenzó a existir en la época de la prehistoria, donde los hombres comenzaron a utilizar a otros hombres para realizar un comercio. Por ejemplo, utilizaban a personas para trabajos agrícolas o para trabajos de ganadería, de minería, de construcción, pesadas o de trabajos exclusivos para sus amos. Una de las principales características es la forma de la explotación de hombre para el hombre. También surgieron las clases sociales como la clase alta, media y la baja. Los esclavos eran considerados de propiedad del amo y eran tratados como una mercancía. Tampoco tenían derechos y privilegios, y el Estado surgió como un mecanismo para la represión de los esclavos. Y también el esclavismo desarrolló una importante fuerza productiva en la historia del hombre. El esclavismo también llevó a causas y consecuencias, por ejemplo, el desarrollo de la productividad, donde se desarrollaron e inventaron nuevas herramientas para la agricultura o también para la cría de animales, y así aumentando su desarrollo económico. La propiedad privada, que esto surgió cuando la producción, debido a los instrumentos que se desarrollaron en los trabajos, creció, y eso hizo que los amos empezaran a ganar más y se fueran enriqueciendo y comprando más esclavos o intercambiándolos. La desigualdad patrimonial, que a medida de que las personas se enriquecían, se fortalecían de seguridad e invadían a pueblos muy pequeños y pobres para poder apoderarse de sus cosas y capturar a personas para que también fueran esclavos. Surgieron las clases sociales, las cuales se diferenciaban las que tenían más poder y riquezas, y se dividieron en tres clases: la alta, la media y la baja. La baja era los esclavos que eran dominados por la clase alta. Y apareció el Estado, el cual aún tenían ideas de represión esclavista y negaban los derechos del esclavo. En conclusión sobre el esclavismo, a mi punto de vista, aunque surgieron muchas cosas como las nuevas herramientas que facilitaban e hicieron que el desarrollo económico creciera muchísimo, no se podrían justificar por las cosas que sentían las personas al momento de trabajar todo el día bajo el sol, o que los castigaban cuando no cumplían con una tarea o no les daban de comer todo el día. Y en mi punto de vista, eso es algo que nunca debió pasar, aunque gracias a ello también hubo mucho desarrollo. Pero si me dieran a elegir algo con que quitar de la historia, sería eso. Otro tema es la inflación, la cual es cuando los precios de bienes o servicios de un país aumentan de manera excesiva en un periodo de tiempo, haciendo que la moneda de dicho país pierda su valor, ya que el precio de servicios y bienes suben, pero no suben los salarios de las personas. Cabe mencionar que cuando sucede la inflación es cuando los precios de los bienes y servicios suben de manera generalizada, es decir, todos al mismo tiempo, ya que si solo sube el precio de un servicio o de un bien, no se considera como inflación.
Existen diversas causas que pueden provocar la inflación. En primer lugar está la inflación de demanda, que es cuando no hay producción suficiente para satisfacer a todos y los precios suben. Como por ejemplo, hace unos meses por la pandemia del COVID-19 se terminaron todos los geles antibacterial y los cubrebocas, y eso hacía que las empresas o las personas que vendían gel antibacterial y cubrebocas elevaran el precio hasta que llegó un momento donde se estabilizó y ya pudieron bajar el precio del gel antibacterial. La inflación de costes, que es cuando suben los precios de productos de producción de una empresa, y eso hace que suban los precios que ellos realizan. Como por ejemplo, si sube el azúcar y las empresas que utilizan el azúcar para hacer comida tienen que subir también el precio de su producto para poder pagar ese extra que pagaron por el azúcar. Y el tercero es la inflación autoconstruida, que es cuando existe la inflación de precios porque se hace con una finalidad. Existen varios tipos de inflación que pueden afectar a la economía de los países, y son la inflación moderada, que es cuando los precios suben pero de manera muy lenta y también el porcentaje que sube no es mucho. La inflación galopante, que es cuando el porcentaje de lo que suben alcanza los dos o los tres dígitos, por un ejemplo el 50% o el 100%. Y por último la hiperinflación, que es cuando el porcentaje de lo que sube es de miles de porcentajes y causan que exista una crisis económica. O conclusión sobre la inflación es que hemos tenido muchos ejemplos de países en los cuales han tenido inflación y tardan mucho en recuperarse, y además sabemos que los que salen más perjudicados pues son las personas que casi no tienen recursos, que son la mayoría de los países, y ellos son los que sufren más en esto. Muy bien, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video.